Estos días, preparando el coloquio, estaba pensando en la importancia de la santidad. Y es verdad que ese documento que se ha publicado recientemente por la Conferencia Episcopal, Recordar la Santidad, que además ha sido reconocido, como sabéis, por el Vaticano y traducido y propuesto a otras conferencias episcopales, mm, que marca además la santidad como prioridad, y yo pensaba que ciertamente es una prioridad. Es que, de hecho, creo que es la prioridad, ¿no? Eh, lo que necesita la sociedad de hoy, el mundo de hoy, lo que necesita es la santidad de los que estamos en la iglesia, eh, para realmente dar testimonio. Y pensaba en mi trabajo, que gracias a Dios me permite conocer la vida de muchas personas. Pensaba en Floribert, que ha sido recientemente beato en el Congo, que no cedió ante la corrupción, o del beato juez Rosario Libatino, que se celebró su fiesta hace poco también, ¿no? Asesinado por la mafia. Y son tantos ejemplos, fijaos que estos son gente incorruptible, ¿no? Fijaos qué mensaje tienen para el mundo de hoy, para la sociedad de hoy, para nuestros políticos incluso, todo este mensaje que tiene la santidad de cómo llevarla a cabo. Y son personas que no necesitaron ni grandes campañas ni grandes hechos, sino, bueno, a través de la gracia de Dios poder tener una actitud que reflejara precisamente la santidad y esa vida, ¿no? Entonces, con este contexto, en este contexto de recordar la santidad en la iglesia particular, de ver que hay modelos, ahora mismo, y hay modelos que fueron nuestros hermanos mayores siglos atrás, con este motivo es por el que queremos, mirar a nuestros beatos, mirar a nuestros santos, a los testimonios de santidad que hay cerca en nuestras diócesis, que además son una invitación a la santidad de cada uno, ¿no? Como decía el Papa León a los jóvenes, este verano les pedía que aspirasen a la santidad, a grandes cosas, ¿no? A no conformarse con menos, a vidas que no tienen sentido, ¿no? Y entonces esta aspiración y ponernos en manos de Dios para llegar a esta santidad es lo que va a hacer a otros acercarse a él. Vamos a hablar, con nuestros pastores aquí, con el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Pieto, con el obispo emérito de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y con el obispo de Barbastro, Ángel Javier Pérez Puello. Vamos a hablar de cómo la santidad, también recorre la vida diocesana. Y aquí tenemos ejemplos muy concretos. Tenemos el ejemplo de Santiago, tenemos el ejemplo de San Juan de Ávila, y tenemos el ejemplo de los mártires de Barbastro, esa diócesis martirial. Yo la primera pregunta que os quiero lanzar, y a los tres, y como si fuera un titular, para vosotros, para ustedes que están al día a día de la iglesia particular, ¿cómo se vive la santidad a pie de calle? Porque no se trata solo de vivir en un nivel casi intelectual, que está muy bien también, pero ¿cómo vivimos la santidad a pie de calle? La pastoral de la iglesia o es una pastoral de la santidad o no es nada. Y eso es fundamental. ¿Qué significa eso? Que claro, en una sociedad donde diríamos entre luces y sombras, entre indiferencia y curiosidad, porque la hay, ¿verdad? ¿Cómo diríamos sobre todo propones y muestras que el ser cristiano, antes mencionaba esa precisamente, ese ser, vivir como cristiano, es una vocación a la santidad? Y cómo tienes que hacer desde la pastoral de toda la iglesia diocesana concreta, ¿no? Pastoral de la catequesis, toda la iniciación cristiana, la pastoral que hacemos con los niños, los jóvenes, los mayores, esa pastoral de la santidad, cómo después, porque muchas veces nos podemos quedar intramuros, intramuros, y podemos convertirnos en grupos, parroquias de trabajo pastoral tipo estufa, y cómo hacer entonces que esa santidad de la puerta de al lado se haga y se pueda sembrar, porque la clave es esa, cómo sembrar en un momento en que la siembra a lo mejor tiene que ser más silenciosa que otra cosa. Y yo creo que aquí hay una clave que el Evangelio mismo nos la da. A mí hay de las parábolas de Jesús, aquella que comienza, vamos al Evangelio de Marcos, o si queremos al de Lucas, salió el sembrador a sembrar, dice Lucas, su semilla. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sembrar será decirlo,
Sembrar será serlo, pero tenemos que sembrar la semilla. Y de manera silenciosa, la fecundidad ya no es tarea nuestra, pero sembrar esa semilla. Ejemplo, presencia, rostro, maneras de estar, de hacer. A veces habrá que decirlo, pero muchas veces la gente se iba a percibir no solamente un buenismo, no, no hablo de un buenismo, sino un gesto que a veces rebasa las expectativas en las que hoy nos movemos todos de manera muy calculada, muy limitada, políticamente correctos, en fin, con todo lo que eso significa, una santidad que desafía, sin ser estruendosa, pero que desafía. Reconozco que no es fácil, ¿eh? Pero quizás nuestra pastoral diocesana tenemos que encauzarla ahí, una pastoral de la santidad, si no, no será. Don Demetrio, ¿cuál es su titular? El Papa Juan Pablo II, cuya memoria litúrgica celebramos hoy, amplió mucho el horizonte para el milenio en el que nos encontramos, tercer milenio, diciéndonos que hay que partir de Jesucristo, volver a partir de Jesucristo y trabajar en la pastoral de la santidad. Es él, yo creo, el que ha acuñado esta expresión que se ha venido repitiendo y que él mismo ha ido en todos los lugares donde ha viajado, repitiendo mucho, como esa pastoral de santidad consiste en poner en el candelero, algunos dicen en el candelabro, a una serie de personas que están de nuestra comunidad. Y eso lleva un trabajo, todos los presentes saben en qué consiste ese trabajo, de recabar datos, y yo diría que la pastoral de la santidad, que Juan Pablo II ha puesto de moda, el Papa Francisco ha ampliado el zoom diciéndonos pues lo de la pastoral o lo de la santidad de la puerta de al lado, es decir, de que todos estamos llamados a la santidad y que en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestros ambientes, en nuestras comunidades, hay mucho cúmulo de santidad. Y yo creo que lo que hay que hacer es ponerlo en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Así es como yo lo entiendo y así es como creo que se va viviendo en nuestras diócesis. Yo si tuviera que definirlo en dos palabras, diría conmovido todavía, después de 10 años, y agradecido. Conmovido porque el primer regalo que yo recibí precisamente de los compañeros de esta casa, cuando yo fui nombrado obispo de Barbastro Monzón, fue este libro que yo desenvolví, miré y dejé sobre la estantería. Pasó un año después de haber recorrido todos los pueblos de la diócesis y fui a la estantería y ahí quedé todavía más conmovido porque ahí estaba el beato Florentino, el pastor, y todos los 333 mártires de esa diócesis. Y pasados esos 10 años, yo le decía al Papa Francisco, se lo debemos a este pueblo que tiene solo y todavía 81 beatificados. Todos los religiosos están beatificados y sin embargo los laicos y los sacerdotes diocesanos están todavía por beatificar. Se lo debíamos. ¿Y cómo puede ayudar esta iniciativa del, ahora que ha citado al Papa Francisco, esta iniciativa de celebrar a los santos y beatos de la Iglesia particular, concretamente, y luego esta extensión que ha hecho la Conferencia Episcopal con el documento? ¿Cómo puede ayudar este día, este 9 de noviembre, a celebrar y a recordar y a poner en valor estos santos y beatos de la diócesis? Bueno, es que la vida de ellos, y me alegra que ayer Melchor, y es una de las cosas que realmente todos vamos descubriendo, los santos no han caído del cielo con los bolsillos repletos de estrellas, es que han nacido en nuestras familias, es que son hijos de nuestro tiempo, de nuestras, digamos, aldeas en nuestro caso. Don Demetrio conoce bien esa realidad del Alto Aragón. Bueno, pues allí es que, bueno, pues están sembrados las vidas de... Fijaos que os he traído tomillo que os regalamos porque alguien
yo creo que lo clavó, como diría la gente joven hoy. Es que estos hombres fueron arrancados de la tierra y de repente ayer estábamos sobrecogidos cuando Josito contaba las experiencias y es que de repente esas vidas arrancadas de la tierra, ese tomillo arrancado, de repente te deja las manos perfumadas. Es que sencillamente esa es nuestra gente. Yo creo que por lo menos en el Alto Aragón, del que yo ahora nunca agradeceré suficiente el haber sido, a pesar de que yo me resistía a ser su pastor, es que ha sido bendición tras bendición. Y una pregunta personal. Sigo con usted. No, no lo suelte. ¿Y a usted cómo le ha ayudado estos mártires, esta diócesis martirial en su vida? Pues mira, hay tantísimas experiencias de gente joven que llega, sobre todo de grupos juveniles, bueno, pues a hacer el camino. Ellos no saben todavía lo de algo que les estamos ofreciendo, que es la ruta martirial, pero a mí me sobrecogió en una ocasión este gesto, que vinieron un grupo de neocatecumenales, vinieron sobre todo, el punto de referencia es el seminario claretiano, y me pidieron, y yo si tengo oportunidad voy, les celebré la Eucaristía, pero ellos quisieron que la Eucaristía se celebrara en el lugar del martirio. Ellos tienen, los claretianos, un lugar en Barbastro, en la carretera de Berbegal, a pocos kilómetros de Barbastro, pues el ara, el altar del sacrificio. Y allí yo me llevé el báculo del Beato Florentino. Bueno, pues hubo dos momentos que a mí me sobrecogieron. Uno, el momento de la paz. Yo pasé el báculo y les dije, expresad lo que queráis con la señal, con el gesto, con el... Y ellos, bueno, tardamos más de media hora en ese gesto de la paz. Unos se arrodillaban, otros lo besaban, otros lo abrazaban, cada uno sabrá lo que él le dijera. Pero lo que más me conmovió, y termino, fue que el monitor, al comenzar la Eucaristía, agarra el micrófono y dice, vais a escribir una carta de despedida. Esta noche os van a quitar la vida. ¿A quién se la dirigiríais? Yo pensé, digo, esto lo está haciendo jugando, pero no. Yo vi que todo el mundo, papel en ristre, cogió el bolígrafo, algún sollozo. Yo digo, esto se pone serio. Y yo, por mal de mi vergüenza, comencé a escribir. Bueno, pasados ahora 10 años de pastor, casi uno se siente conmovido de nuevo al ver que aquella carta que yo escribí en aquel momento comenzaba diciendo 5 de agosto de 2019. Me van a quitar la vida y yo se la quiero entregar esta carta a mi pueblo. Nunca pensé que el Señor me pidiera ser mártir, pero cuánto me alegra el haber podido ofrecer mi propia vida por este pueblo que me ha sido regalado. Y continuó mucho más porque años después volvieron a venir aquellos y yo, al contar la anécdota, levanta la mano aquel que supuestamente agarró el micrófono y lo dijo, dice: aquel que largó aquella pregunta fui yo, y era sacerdote de aquel grupo que había acompañado en aquel momento. Bueno, la carta completa la van a poder leer, ¿eh? Si no la han leído ya, ¿verdad? Porque estará en los materiales. Extiendo la pregunta a don Francisco y a don Demetrio. En un caso Santiago y en otro caso San Juan de Ávila. ¿Cómo les ha ayudado en su vida? Comentaba hace un momento, ¿no? Más allá de lo que a veces pues, son esas cifras, ¿no? Que sorprenden sobre el camino de Santiago, y el lunes entregábamos la Compostela a 500.000, un récord absoluto, pero a mí no me gusta dejarme fascinar precisamente por las cifras, ¿eh? Yo creo que sobre todo hay que fascinarse por las experiencias, y por esas experiencias que a veces uno quisiera tener más oportunidad de compartirlas con los propios peregrinos. A veces cuando, bueno, pues presido la misa del peregrino y antes o después te acerca y se acercan los peregrinos al acabar, me da aquel bullicio del peregrino que llega cansado, alegre, pero con la mirada abierta, y tienes la oportunidad de ver sonrisas, lágrimas, pies y manos cansados,
pero en un momento piden siempre la bendición porque hay un nombre propio del que hacen memoria, porque a lo mejor peregrinaron recordando a uno, a otro, por aquel, por distintos, y de esa manera se produce en ese momento una conmoción que yo creo que es de las mayores riquezas que pueda tener y tiene el Camino de Santiago, en todas sus dimensiones históricas, culturales y sobre todo de fe. Pero la experiencia del peregrino que se acerca, que te comparte unos momentos, que te muestra la alegría y la satisfacción del camino recorrido, o que puedas tener una palabra de aliento, o que te pide la bendición para seguir en el camino de su vida. ¿Eh? Porque yo creo que una de las realidades más transformadoras que tiene el Camino de Santiago es precisamente que, bueno, pues uno sale de su casa por las distintas rutas oficiales, los caminos trazados, los que se van abriendo, quizás con distintas motivaciones, ¿verdad? Pero sin tampoco dar cifras, estoy seguro que la gran mayoría después llegan a Santiago como peregrinos, porque hay un camino interior. ¿Eh? Ese camino interior es una riqueza extraordinaria, porque ha habido una transformación, te lo reconocen. La dureza del camino, el compañero inesperado, aquel albergue donde la hospitalidad les desbordó, el silencio que les abruma, la belleza de la naturaleza que contemplan. Y ahí va asomando poco a poco una huella de Dios que van aprendiendo a leer, ¿eh? Porque hay quien empieza el camino no solamente desde los 0 kilómetros, sino diríamos, desde el kilómetro cero de una experiencia vital, a veces agotada, cansada, y a lo mejor han ido al camino porque le han dicho, vente con nosotros que vamos a hacer el camino. Y eso que es tú, vente, pero el camino es huella de Dios. Y esas experiencias, yo son de las realidades que quisiera que no perdiéramos, ¿no? Y ver la oportunidad más allá, repito, de cifras, datos, números, el peregrino, la hospitalidad que acoge, porque ahí también hay otro relato muy hermoso que es el hospitalero. Y no olvidemos que Cristo es peregrino, Cristo acoge, y cuando acoges al peregrino, acoges a Cristo, que camina, y Cristo se hace camino con ellos. Por lo tanto, esa es la experiencia honda que no debemos perder de vista en lo que ahora es el Camino de Santiago. Su experiencia con San Juan de Ávila. Bueno, yo soy amigo de San Juan de Ávila desde la niñez. Fui al seminario cuando tenía 11 años y los formadores superiores que he tenido en todo el recorrido formativo han sido los operarios. Señalo a don Ángel porque él es miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, que yo he tenido como formadores en el seminario menor, en el mayor, etcétera, ¿no? Y ya desde los 11 años cantábamos Apóstol de Andalucía a toda pastilla. O sea que la devoción a San Juan de Ávila me viene desde pequeño, desde niño, precisamente en el seminario menor y luego el seminario mayor. Yo no imaginaba que iba a ser obispo de la diócesis de San Juan de Ávila, aunque él propiamente es patrono del clero secular español y es de todos, ¿no? Y los santos son universales, pero es nacido en Almodóvar, como todos sabemos, provincia de Ciudad Real, diócesis de Toledo entonces, y muere en Montilla, diócesis de Córdoba. No sabía, como no sabemos, los caminos de Dios para cada uno, pero allá me mandaron de obispo. Me he considerado y mantengo esa relación con San Juan de Ávila, obispo de San Juan de Ávila. He celebrado pues todos los años la fiesta, me ha conmovido siempre su vida, su ministerio, su trabajo apostólico. He vivido a tope lo que ha sido la declaración de doctorado que otros han preparado, ¿no? Y a mí me ha tocado cosechar, recibir a todos los obispos españoles que han venido en peregrinación. En ese mismo año 2012 vinieron a Montilla. En fin, vivir y conocer y convivir con San Juan de Ávila me ha impactado. Ahora vendrán otros aspectos posteriormente, pero me he hecho muy amigo de él. Ya lo era desde niño, pero ahora estando en Córdoba, pues me he hecho muy, muy amigo de él como sacerdote diocesano y como, por mi parte, obispo de la diócesis en la que él ha vivido y ejercido su ministerio. Y él lleva el pectoral con las reliquias de San Juan de Ávila. Lo digo porque cuando estuve en su diócesis, él me lo regaló a mí y se lo regaló a la diócesis de Barbastro Monzón porque ahí queda. Yo ya lo dejé ahí como un sacramental. Y lo digo porque aquel viaje que él invitó a todos los obispos españoles, yo entonces era el director del secretariado acá y lógicamente le tocaba el regalo a los obispos. Pero él, que tiene de largo lo que veis, pues el día que yo fui a hablar a su clero,
él me regaló ese pectoral y lo tenemos. Él lo lleva encima, yo lo tengo en las vitrinas de mi diócesis. Bueno, tiene una explicación sencilla, no entretengo, y es que el actor de la causa de canonización de San Juan de Ávila es los obispos españoles, primero como conferencia de metropolitanos y después como conferencia episcopal. Y el actor de la causa del doctorado es la conferencia episcopal española, que menos que el obispado de Córdoba hiciera un regalito simbólico a los obispos que vinieron, que ellos quizás sean los que menos han trabajado, los que ya han trabajado se han muerto, se han muerto. Es lógico, porque si esto es desde el año 50 o del año 40 promovido intensamente, aquellos ya están gozando del cielo, que es más importante que el pectoral. Pero los obispos que vinieron eran la conferencia episcopal. Bueno, ya está. Y lo sigo o lo sigue regalando el obispo de Córdoba a todos los obispos españoles, porque son los actores de la causa de San Juan de Ávila. Esa es la aplicación. Seguimos con San Juan de Ávila. Ahora citaba don Ángel la charla que había ido a dar a los sacerdotes. Daba usted antes que era el patrón del clero secular. Y enlazando San Juan de Ávila con el documento Recordar la santidad en la Iglesia particular, en ese documento se dice que la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Y el Papa León XIV en la solemnidad del Sagrado Corazón el pasado mes de junio decía, no lo olviden, un sacerdote santo hace florecer la santidad a su alrededor. Yo quería preguntarle, lanzando San Juan de Ávila en Córdoba, pero como modelo también para todos los sacerdotes de España, ¿cómo puede ayudar este santo a los sacerdotes y a los que están preparándose para ello, precisamente para ser verdaderamente santos? La mejor manera de promover la santidad, porque la santidad no son principios abstractos o doctrinales, es la presentación de personas vivas de carne y hueso. En este sentido, San Juan de Ávila es para todos los sacerdotes, en España especialmente y también en el mundo entero, ¿no? Pues es un ejemplo vivo, como lo puede ser el cura de Ars también, etcétera. No es el único, pero estamos hablando ahora de San Juan de Ávila. Y San Juan de Ávila, sin duda, impacta mucho en la conciencia del sacerdote y del seminarista que se prepara para ser sacerdote, y luego en todos los fieles, porque él atendió a hombres, mujeres, ricos y pobres, nobles y plebeyos, sacerdotes, religiosos, religiosas, novios para casarse. Ahí está don Pedro y dona Ana de Ponce de León, a los que preparó literalmente durante 3 años para su matrimonio. En fin, quiere decir que es un sacerdote polivalente, y en este sentido es uno de los carismas o uno de los rasgos del sacerdote diocesano, porque me vais a permitir que diga pues que cada uno fomenta la santidad de su familia, pero el sacerdote diocesano y el obispo fomenta todas las vocaciones. San Juan de Ávila promueve dominicos, jesuitas, franciscanos, carmelitas, seglares, religiosos, religiosas, esa polivalencia y apertura que le corresponde propiamente al obispo, y que él, como colaborador del obispo, tanto de Córdoba como de Granada, como en todos los lugares por donde estuvo, impacta mucho ese perfil de sacerdote diocesano. Además, a él le sugirieron y le invitaron, como me parece lógico, pues a ser jesuita, y San Ignacio, venga el padre Ávila, que lo llevaremos como el arca del testamento, porque son frases de él, ¿no? Porque aunque la Biblia se hubiera perdido, con tenerle a él la tendríamos encontrada. San Ignacio no era andaluz, o sea que no exageró, era vasco. Entonces, cuando dice todo eso de San Juan de Ávila, pues es porque le tenía mucha estima. Yo creo que ese perfil de sacerdote diocesano que ha llegado a la santidad máxima, incluso doctor de la Iglesia, es muy atrayente para los sacerdotes diocesanos, porque de sacerdote diocesano primero se puede ser santo. No digo que aspiremos a ser doctores de la Iglesia, ¿no? Pero ciertamente él nos enseña cómo se es santo desde este lugar de la Iglesia. Y también para los guías espirituales, ¿no? Para el acompañamiento también a tantas personas en un mundo hoy que creo que precisamente un mundo de desvinculación, de empobrecimiento espiritual, se necesita una guía, ¿no? Una dirección como la que proponía San Juan de Ávila, ¿no?
San Juan de Ávila en su momento es y se relaciona con todos los santos sonoros del momento. San Ignacio, San Francisco de Borja, San Juan de Dios. Aquí hay hermanos de San Juan de Dios, consideran a San Juan de Ávila, su padre no es San Juan de Dios, pero bueno, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Rivera, Santa Teresa de Jesús, Sancha Carrillo, a la que escribe la Audifilia, Ana de la Cruz. Es una legión de santos que acuden a él, seglares, religiosas, religiosos, sacerdotes, pastores, obispos. Se le llama, en la carta que escribe a Santa Teresa, que le somete el discernimiento y el juicio del libro de la vida, esa carta 158 de Santa Teresa se la llama la llave de la puerta de la mística del siglo XVI. Y el siglo XVI no es cualquier siglo, en España. Bueno, pues esa carta es la que abre de par en par la puerta de la mística. Luego San Juan de Ávila, primero, incluso a nivel también intelectual, es un gran valor. Y luego, sobre todo eso, pues que a mí me llama mucho la atención de él, ese cuidado y atención uno a uno que recibe en su casa, a los que escribe con cartas. Se conservan pues varios cientos de cartas, ¿no? Y cada carta es un tratadito de vida espiritual. Es modelo realmente del acompañamiento para todos los que hacen esta tarea en la Iglesia. Quiero enlazar esto con, bueno, lo que hablaba antes don Francisco, de las experiencias de cada peregrino que tiene una historia. Y hoy que estamos llamados a evangelizar en eso que decimos encrucijadas de la existencia, no sé si el camino de Santiago es uno de esos caminos donde acuden las personas cuando se encuentran en esta situación, ¿no? En una situación a veces complicada, a veces difícil, otras veces caen allí por casualidad. Pero quería preguntarle también cómo esta experiencia puede ayudar al hombre y a la mujer de hoy que se encuentra, bueno, en muchos casos con una vida sin sentido, dentro de una vorágine laboral de trabajo, de conseguir un beneficio económico pensando en uno mismo. Y el Camino de Santiago a veces desmonta todo eso, ¿no? Sin lugar a dudas, hablar de la experiencia del Camino de Santiago y de la experiencia del camino. De muchas formas se nos ha definido a los seres humanos, pero una de las más conocidas y reconocibles es la del Homo Viator, ¿verdad? De alguna manera, todos y cada uno de nosotros estamos y somos en camino. Lo importante es saber que eso tiene sentido y que hay un horizonte hacia el que vamos. Creo que hay una frase, perdón, apócrifa del Quijote, pero apócrifa porque en el Quijote como tal no la encuentras, pero Ortega y Gasset la recogen en una de sus obras, ¿eh? Y dice concretamente aquello de que más vale camino que posada. En el sentido de que con la posada es verdad que necesitamos recuperar fuerza, necesitamos espacio de descanso, de encuentro, pero el camino precisamente permite que uno salga a veces de esos horizontes cotidianos, pequeños, a veces los hemos hecho muy mediocres, muy mediocres. Y la experiencia del que camina con esa mochila, aunque ves que ahora mismo el camino, ¿verdad? Que hasta se ha desvirtuado porque ya hay empresas que se dedican a llevar la mochila y la maleta a un lado o a otro. Pero bueno, el camino se hace, al menos una pequeña mochila con agua sí se lleva. Pero la experiencia del caminar, de verte desprovisto de repente hasta de la inquietud, porque te comentan cosas muy curiosas, ¿eh? O sea, de repente desaparece la cobertura, el móvil no sabe dónde, no alcanza, ¿eh? Los jóvenes ven la experiencia de estar desprovisto durante unos días y unas semanas de todo aquello que a veces nos rodea de tal manera y nos agobia y nos tenemos que estar siempre bajo una cobertura del tipo que sea y el camino te desnuda. Y el camino se convierte en la experiencia personal, grupal, en la cual día a día ese recorrer sabiendo que quieres llegar a Santiago y que eso va motivando y moviendo. Para muchas personas, como antes decía, comienza de una experiencia a lo mejor, no sé, una motivación banal, pero el camino va profundizando. Va profundizando y te descubren cómo efectivamente se ven sorprendidos no solamente por una naturaleza maravillosa, por unos paisajes extraordinarios, por una historia que recorren, pero también por un silencio que va hablando, por un silencio que va hablando, por una tranquilidad necesaria, y todo eso va provocando una transformación. Sobre todo, no olvidemos, porque una transformación en la que Dios sigue hablando, que eso es importante, ¿eh? Porque es verdad que hoy te puedes encontrar que está el camino ahí como una propuesta de diversas maneras, formas turísticas, naturales, senderismo, lo que queramos, todas pueden ser legítimas, no lo vamos a negar. Pero la raíz misma del que camina, del que
peregrina per agros a través de los campos, se dirige hacia Santiago, donde le espera aquel discípulo y amigo del Señor, y aquel pórtico de la gloria que le recuerda que su camino no ha concluido, sino que continúa y de una manera distinta. A mí me gusta siempre recordar aquellas palabras de Dante en la Divina Comedia, en el Cántico 25 del Paraíso, cuando Dante, refiriéndose, dice, allá la Galicia, donde veneran al Señor Santiago, lo pone en boca de Beatriz, ahí en la Galicia renace la esperanza. Yo creo que es una llamada muy importante, porque para muchas personas la esperanza se ha nublado, se ha convertido en una palmadita en la espalda que te empuja poco tiempo. Pero descubrir que esa esperanza y que ese pórtico te muestra una gloria definitiva. A mí me gusta recordar a los peregrinos, bueno, tu camino comienza ahora. Y los despedimos siempre diciéndoles buen camino cuando han llegado a Santiago. ¿Cómo? Sí, porque el camino comienza ahora para muchos de ellos. Y yo creo que ese camino ha sido transformador, ha sido reconciliación, porque ha sido llegar a Santiago y la mesa de la Eucaristía y la mesa del perdón están ahí preparadas para gustar de ellas. Y muchos gustan de esos manjares sin imaginar siquiera que los iban a encontrar al final del camino. En el camino también es el lugar, en esa vía hacia Santiago, hacia la tumba del apóstol, un espacio propicio para reconocer esa santidad de la puerta de al lado que hablaba Francisco, ¿no? Citaba usted antes la hospitalidad, por ejemplo, pero también la caridad, también. Sí, ¿no? Y los gestos, porque el peregrino mismo se descubre a sí mismo precisamente en ese camino que te obliga, ¿no? Y que te obliga a desprenderte y a aligerarte, ¿no? Y te descubre compañeros de camino y surgen amistades insospechadas y personas con las cuales vas profundizando en tu propio camino vital. Y ciertamente, no solamente el camino, el peregrino, sino también el hospitalero, la hospitalidad. Es uno de los elementos que quizás a lo mejor se pudieron haber descuidado de alguna manera, porque bueno, entran por medio de otros intereses de ámbito, diríamos, bueno, más empresarial, comercial, etcétera, en cuanto al albergue, el alojamiento. Pero ese hospitalero que acoge, que lo hace en el nombre del Señor, que recibe al peregrino, que le ofrece descanso, una celebración al final del día, hay experiencias muy hermosas, lugares donde a lo mejor pues hay la oportunidad, no en todos los sitios puede ser, pero la iglesia parroquial que acoge o un monasterio final y comienzo de etapa, agradece muchísimo a los peregrinos ese silencio que ora, ese silencio que agradece, que alaba, y por lo tanto el camino se convierte también en la huella de otros que se acercan y de repente, bueno, pues te descubren lo insospechado. El camino nos hace compañeros de camino y el camino nos hace descubrirnos unos a otros. Es un ejercicio concreto de sinodalidad, muy práctico, muy real, porque sinodo significa compañeros de camino. Ya lo dice Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios, ¿verdad? Somos compañeros en el camino. Y él que iba rodeado de dos leopardos, dice de aquellos dos soldados romanos que lo rodeaban, hacían camino, cruzando Asia Menor, para después, porque decía, bueno, pues ese sinodos, ese ser compañeros de camino, y sabiendo que aquel que es el camino se hace también compañero y que te espera después en la meta. Es de las experiencias, repito, más hondas, sobre todo más transformadoras. El camino es profundamente transformador, de tal manera que recalco lo que dije antes, de que salieron de su casa como salieran, pero la gran mayoría llegan como peregrinos a Santiago. Y ahora nos vamos a Barbastro. eh, En muchos casos, y en el caso de los mártires en concreto, la santidad tiene un ingrediente muy fuerte. Nos traía aquí el tomillo, y ese ingrediente no es el tomillo, es el perdón. ¿Cómo puede, y bueno, tenemos, me enseñaba usted antes el mapa de toda la diócesis, está plagada por todos los sitios, prácticamente no hay un hueco libre donde no haya un mártir. Y quería preguntarle cómo puede ayudar el testimonio de estos mártires. Bueno, acabas de mencionar algo que cuando yo fui a visitar al Papa Francisco y después pasé al dicasterio, fue a uno y a otro lo que más les conmovió. Te decía que nuestros mártires tienen los cinco sentidos. Hemos hablado del olor, ahora vemos un mapa, todo él marcado por cruces, y podríamos decir que en la diócesis de Barbastro-Monzón, por pura gracia de Dios, es que ha sido santo y seña de ser un seminario todo martirial, de ser un monasterio, el de los benedictinos, todo martirial. Y nosotros, humildemente, lo que estamos proponiendo al dicasterio es que nos consideren como tal, como una diócesis martirial.
Nosotros hemos calificado nuestra diócesis como la de las 4 M's: milenaria, misionera, mariana y martirial. Algunos me preguntaban, oye, de los 220 sacerdotes que había en la diócesis, que mataron a 210, es decir, diezmaron la diócesis, dejaron a 10, ¿qué pasó después? Pues curiosa y paradójicamente volvieron sobre sus pasos, sobre aquellas iglesias que habían sido profanadas, volvieron a colocar el Santísimo, atendieron a los enfermos de un bando y de otro, y después sacaron a su Virgen. Por eso ahora entiendo yo también la devoción, el tocar, el palpar, el sentir a su madre como la que verdaderamente les había sostenido en todo momento. No sé si con esto estoy diciendo algo, porque nuestra gran y ardua labor está siendo, con 44 curas, media de edad 70 años, 254 parroquias, estar estableciendo en todos y cada uno de los pueblos esa presencia de Dios. Yo pienso que esto es la obra que los mártires hoy nos están regalando, porque nos han regalado, además de estos sacerdotes que todavía recorren los caminos, muchas veces iba a decir polvorientos, porque así es, 70 seglares consagrados que junto con los sacerdotes están llevando a cabo precisamente, y así lo veía el Papa Francisco, se quedó así como sobrecogido, porque le dije, no sé si esto es realmente sinodal. Y dijo, evidentemente, es una manera de poder servir a todo nuestro pueblo, que no falte a nadie el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan de la ternura de Dios. Y en una sociedad marcadamente individualista, seguimos con usted, don Ángel, este testimonio de vida es especialmente relevante porque hoy, bueno, la gente en general, el hombre y la mujer de hoy viven ciertamente para sí mismos. ¿Cómo podemos interpretar y enviar este mensaje de personas que renunciaron a su propia vida por Jesucristo? Pues fíjate, Frank, que lo curioso y paradójico es que son los de fuera los que vienen, por eso lo del camino y por eso lo de San Juan de Ávila me parece tan obvio, porque cuando uno es verdaderamente apasionado por el Señor, es que transmite todo aquello. Entonces vienen los de fuera, pero por cientos, a visitar esos lugares para nosotros emblemáticos, de tal manera, y aquí está Martín y ahí está José Juan, que nos está ayudando entrañablemente a llevar a cabo esta causa martirial, que yo creo que al final, si algo se va a conocer de Barbastro Monzón, va a tener que ser esto, que ha sido un pueblo realmente mártir, martirial y por lo tanto santo. A mí me parece que es la gente de fuera la que viene, y nosotros intentamos dar respuesta ahora con los mismos claretianos, la película del Dios prohibido, después la página web, tierra de testigos, en este momento todo el proceso de la causa, todos los lugares emblemáticos, estamos haciendo una ruta martirial con unos lugares para que los jóvenes puedan de manera económica visitar, como me pasó aquel día a mí, que te sorprenden de manera totalmente admirable, ¿no? Cómo esos mismos jóvenes tienen en estos mártires un referente de vida, pero sobre todo de perdón. Yo ayer me quedé sobrecogido cuando escuchaba el testimonio de todos, pero el de Josito, cuando es que eso mismo yo lo viví en la catedral de Barbastro, cuando mataron precisamente a un guardia civil, en aquel caso fue un gitano, que lo arrastró, y cuando yo tuve que dar y despedir el duelo a su madre, dice, ay, mi hijo ha muerto como nuestro Señor Jesucristo, arrastrado, porque le paró el guardia civil y al querer coger la documentación subió la ventanilla y lo arrastró kilómetros
y lo dejó muerto en la carretera y dice, pero ¿cómo no voy a rezar el perdón? Dice, ¿cómo no voy a perdonar si después no podría rezar el Padre Nuestro? Yo ayer vi que el Padre Nuestro se puede rezar por tiempos. Pero no se me vaya, que sigo con esta... Porque no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? ¿Cómo... Y esta pregunta se la dirijo a los tres. ¿Cómo... Es verdad que el Camino de Santiago tiene una larga trayectoria y mucho conocimiento, pero ¿cómo podemos dar a conocer más la figura de Santiago, su mensaje aquí en España? La figura del apóstol Santiago, Santiago el Mayor, uno de los cebedeos, que resulta una figura, bueno, tenemos ahí los datos, propio Nuevo Testamento, lo pensaba hace un momento, ¿no? Decía yo, en el conjunto de lo que es la llamada de la vocación a la santidad nos lleva a la raíz misma de lo que es la santidad, que es el camino del discípulo y del testigo. Porque efectivamente Santiago, con su hermano Juan, hijo del Cebedeo, en las orillas del lago escuchan que el Señor los llama a ser pescadores de hombres. Lo acompañan en momentos importantes, se fascinan en la transfiguración, pero hay que bajar al valle, en cambio se duermen en el huerto de los olivos, lo cual también da uno, bueno, pues dimensión de la propia fragilidad. Y son los que también su madre María Salomé intercede a ver si los coloca uno a la derecha o a la izquierda. Digo, se repite la historia. O sea, al mismo tiempo nos muestra que en el camino del discípulo y del testigo, como antes se decía, no se trata de esa perfección de la que uno parte, sino el horizonte hacia el que quieres llegar. Y entonces el mismo apóstol Santiago, la tradición recoge, el otro día que tuve la dicha de estar en el Día del Pilar en Zaragoza, pues aquel pequeño pilar fortaleció a aquel apóstol desalentado y cansado. ¿Y quién no está desanimado? ¿Y quién no necesita descubrir que son los pequeños pilares los que te sostienen, pero los pilares firmes? Entonces el apóstol Santiago se me hace cercano. ¿Quién no ha tenido preocupaciones sobre sí mismo en el exceso de ego? Y entonces está ahí dispuesto a beber el cáliz que yo de beber. Y claro que lo bebió, fue el primero como apóstol en dar la vida por el Señor. Y por lo tanto, bueno, pues se nos hace cercano en esa invitación a decir, bueno, pues también tú eres llamado a ser discípulo a los pies del Maestro para después ser testigo, porque él también escuchó Eliz y anunciad. Por lo tanto, quizás en esa dimensión y en esos trazos que el Evangelio nos regala el apóstol Santiago y que después enriquece la posterior tradición sobre su presencia en las tierras de la vieja Hispania, etcétera, y todo lo que es el camino de Santiago ahora en estos momentos. Y siempre me gusta, aunque es verdad que lleva ese camino de Santiago, pero él bien lo sabe, como todo discípulo, evidentemente, que él no es el final del camino, ¿verdad? Cuando la gente baja a la cripta donde se recoge, allí están los restos del apóstol y sus dos discípulos que lo acompañaron también. Y cuando la gente sube a abrazar la imagen del maestro Mateo que está eh, cubierta por ese precioso baldaquino, bueno, pues al mismo tiempo no pueden olvidar que en ese abrazo al apóstol lo que están es comprometiéndose con un destino que comienza a partir de ahí. A mí me gusta siempre recordar el pórtico de la gloria, no por no solamente la maestría y la belleza de arte que supone, sino sobre todo porque recuerda el horizonte que nos aguarda. En ese coro y en esa sinfonía maravillosa, musical, poliédrica, de rostros Antiguo y Nuevo Testamento y todos llamados y convocados a esa plenitud que la tenemos que vivir día a día y no con la boca abierta mirando al cielo, sino precisamente, acá hablamos de camino, pues sabiendo que el polvo de camino se nos va a ir pegando a los pies, pero sabemos que hay un horizonte, ese ultrella más adelante y ese susella, ¿verdad? Más arriba. Y por lo tanto, más arriba y más adelante es lo que el peregrino, el que peregrina, ¿verdad? Bajo la estela del apóstol Santiago tiene que descubrir. Y en este camino a Santiago, bueno, dentro del documento que citábamos antes se nos propone organizar rutas de santidad. El camino podría considerarse como una gran ruta de santidad, ¿no? No solo porque tiene una meta Santiago, sino porque por el camino encontramos a otros grandes santos. No sé cómo se pueden plantear propuestas en este sentido, ¿no? De generar incluso dentro del camino rutas de santidad o en cada diócesis a lo largo del camino también estas rutas que acompañan a los grandes santos que recorren el camino. Bueno, la propia diócesis de Santiago está aquí, nuestro delegado también, ¿verdad? La diócesis de la causa de los santos. Vamos a hacer también esa ruta porque también los hay, ¿verdad? Que a lo mejor cuando pregunta y piensa en Santiago, piensa en el camino, pero también hay otros caminos, ¿no? De la vida cotidiana de una iglesia diocesana,
una iglesia que conoce la tierra y conoce el mar, ¿verdad? Y por tanto hay presencias y hay rostros que a lo mejor y queremos desvelarlos precisamente, ¿no? Y darlos a conocer, ¿no? Sus propias parroquias de origen, es verdad que un poco de ellos han sido beatos mártires en la Guerra Civil en Madrid, pero nacidos en pequeñas parroquias rurales de Galicia, y tienen que descubrir la raíz de esa santidad, de ese vecino de la puerta de al lado, ¿verdad? De aquel que ahora, pues en su memoria será, mira, este era el nieto o el hijo de no sé quién. Bueno, pues descubrir esa santidad como invitación de manera concreta, ¿no? Santiago se convierte, si queréis, en una llamada universal y reconocible para todo cristiano en su vocación como discípulo testigo. Pero la santidad concreta de aquel vecino que lo fue, de aquel que está allí, cercano, que sabemos aún queda su familia o se conserva los restos de su casa, y eso es lo que después la gente de manera concreta va a visibilizar. Y lo que queremos intentar también descubriendo que efectivamente el camino de Santiago y los caminos que lo forjan, pues claro que es un camino de santidad, porque a fin de cuentas estamos en camino hacia, ¿no? Evidentemente tenemos un punto de partida en el cual, como decía antes, Romanos, vamos haciendo como don y como tarea. Bueno, pues también esos pequeños caminos cotidianos de esos vecinos que hoy son celebrados como beatos pueden ayudar mucho a nuestra gente. Sobre todo pienso ahora en nuestro, bueno, en el rural también, ¿verdad? Barbastro, en esos pequeños pueblecitos donde a veces ya la memoria se va desdibujando, donde las noches de invierno son muy largas, pero donde la iglesia parroquial del cementerio que la rodea sigue siendo memoria de vivos y muertos, pero una memoria viva, pues de aquellos que han sido, siente un orgullo, ¿verdad? Sano y saludable y motivador, porque le ponen rostro. Si a la santidad no le ponemos rostro, se convierte en un concepto abstracto, evidentemente, pues podemos acabar derivando en una espiritualidad que al final se desdibuja. Pero si el santo tiene rostro, ese santo que a nuestra gente le gusta procesionarlo, tocarlo y sentirlo, porque a fin de cuentas somos hijos de la encarnación, ¿verdad? Ahí nuestro pueblo es muy sabio. Yo creo que a nuestra gente sencilla, cotidiana, y permitirme una experiencia muy personal, recuerdo yo ya hace muchos años, siendo cura relativamente joven, en unos pueblecitos de montaña que atendí entre Orense y Zamora y Portugal, aquello era la triple frontera, pero nunca olvidaré en una iglesia pequeñita, por cierto, un retablo de piedra maravilloso, me sorprendía, pero había una mujer que al acabar la Eucaristía uno salía rápido como un foguete porque llegaba a la siguiente Eucaristía en el pueblo de al lado, que además estaba en la provincia de Zamora, cruzaba un río, estaba en otra comunidad. Se quedaba embelesada dando gracias que yo decía, Dios mío, y la recordaré siempre. O sea, el rostro de aquella mujer sencilla, unas manos gastadas, cansadas, se quedaba robada mirándolo. Yo creo más bien el Señor era el que la miraba. Y aquello para mí es de los momentos que jamás olvidaré. Esos son los santos. Don Demetrio, ¿cómo podemos dar más a conocer a San Juan de Ávila y cómo su vida y su obra pueden ayudarnos a esta evangelización urgente que tenemos como tarea hoy? San Juan de Ávila en su tiempo fue muy famoso, y famoso sencillamente porque era muy santo y atraía la santidad. Es como un buen perfume que atrae a los que tienen buen olfato. Todos los santos de la época trataron con él y tal. Por ejemplo, la escuela sacerdotal francesa, que tiene al frente de la misma Cardenal Berulle, Condren, etcétera, Berulle tiene una expresión: si viviera Juan de Ávila, lo llamaríamos para que viniera a presidir nuestra escuela, es decir, en Francia, que fue uno de los primeros lugares donde tuvo influjo, y un influjo tremendo. Él influye, San Juan de Ávila, en San Vicente de Paúl, en el cura de Ars, en estos que he dicho de la escuela sacerdotal francesa. Sin embargo, hoy tú vas a Francia y lo confunden con San Juan de la Cruz. ¿Cómo suena? Las últimas publicaciones que he visto. Es decir, San Juan de Ávila en su vida y en su muerte y en su tiempo inmediato a la muerte fue muy conocido, y había un continuo acudir a él. Pero luego después, como tardó 400 años en ser beatificado, ánimo. Y algunos no lleváis tanto, ¿no? En este camino hacia vuestros beatos o santos. En esto, claro, San Juan de Ávila no tenía padrino, ni tenía ángel que bajara del cielo a echarle a la piscina, ¿no? Y Toledo por Córdoba, Córdoba por Toledo, el uno por el otro, fueron al final sus paisanos de Almodóvar, pobres hombres y mujeres que le dijeron a los trinitarios, porque él es pariente de San Juan Bautista de la Concepción. Por tanto, los trinitarios ahí presentes, los de Almodóvar, le dijeron a los trinitarios: oye, o lo hacéis vosotros o aquí no lo hace nadie. Y al final, el último siglo entero, son los trinitarios los que llevan a feliz término la beatificación de San Juan de Ávila. Una vez beatificado ha sido diferente.
he dicho antes, los obispos españoles, y ha sido como un meteoro en este siglo, tanto la canonización, bueno, primero el patrocinio de todo el clero español, que lo pidió el arzobispo cardenal de Granada, y luego pues la canonización que fue por camino equipolente. Si no os suena, leedlo en el manual ese que todos conocéis. O sea, San Juan de Ávila fue dispensado de los milagros, porque si no, hasta estas alturas estaríamos todavía sin haberlo canonizado. Los obispos insistieron y el Papa Pablo VI, que se enamoró de San Juan de Ávila, ciertamente, se ve claramente. Yo decía, esta homilía del día de la canonización, esta se la han hecho porque está muy bien hecha. Hasta que he visto el borrador. Lo ha publicado Sapienza, el que está al lado del Papa, Leonardo, es amiguísimo de San Juan de Ávila. Le dije un día, ¿y por qué usted es tan devoto de San Juan de Ávila? Dice, porque me lo ha contagiado Pablo VI. Y él es italiano, ¿no? Bueno, pues ese ha publicado los folios con los que Pablo VI escribió la homilía de la canonización. Así que no hay duda de que es de él, porque están los tachones cambiados, tal. Eso lo tengo yo en mi poder porque está publicado. Bueno, dicho esto, eh, San Juan de Ávila en su tiempo fue una personalidad arrolladora y bueno, sin que llegue a tanto, yo creo que hoy tenemos la preciosa tarea de darle a conocer. Yo he estado en Polonia a presentar los escritos sacerdotales y el Audifilia, que lo han introducido unas carmelitas descalzas de Tarnów, Sor Margarita, que sabe español muy bien porque ha traducido a Santa Teresa al polaco. Cuando fuimos en 4 diócesis presentando las obras de San Juan de Ávila, yo empezaba diciendo, vengo a hablar de San Juan de Ávila, que no es San Juan de la Cruz. Muchos sacerdotes se extrañaban, incluso obispos. Y luego en la cena le pregunté a un obispo, ¿y por qué os extraña? ¿Y por qué confundís? Me dijeron, porque para nosotros Teresa de Jesús es Teresa de Ávila. Juan de la Cruz es Juan de Ávila. Hasta ahí llega la ignorancia. Es decir, que tenemos que hacer este trabajo material también. En España también, bueno, a estas alturas está traducido y vamos difundiéndolo por... Hay que decir que la BAC acaba de reeditar el tomo tercero y cuarto, que iban a regalar al Papa los obispos españoles, si iba, bueno, de una manera u otra se lo llevarán y, bueno, siempre los obispos españoles han puesto a San Juan de Ávila como pero eso, los obispos y los sacerdotes. Pero yo creo que tenemos que hacer toda una campaña pues para darlo a conocer en todas las circunstancias, porque que llegue de verdad al pueblo cristiano. Por ejemplo, el año que viene, 26, es el quinto centenario de su ordenación sacerdotal. Bueno, ya el obispo de Córdoba, que no soy yo, es don Jesús Fernández, y ha escrito a todos los obispos de España para ofrecerles pues las reliquias que se tenga en los seminarios, en los presbiterios, en la fiesta de San Juan de Ávila, en la misa crismal o cuando sea, cuando cada uno vea conveniente, pues una memoria especial de San Juan de Ávila. O sea, tenemos que aprovechar estas circunstancias para los de Almodóvar. Ya han tenido un congreso la semana pasada y estuve precisamente por el quinto centenario de la ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila. A estas alturas está traducido al árabe, me lo entregaron el otro día, el Tratado del Amor de Dios, y una pequeña biografía y la bula del doctorado, al ruso, al chino, al polaco, al francés, al inglés, al italiano, por supuesto la edición cuidada del español, donde Sala Balús y luego don Francisco Hernández, etcétera, y otros autores. Yo creo que hay un primer trabajo que es ese, sus obras, que son riquísimas, darlas a conocer y darlas a conocer a todo el mundo, que todo el mundo pueda leer y leer en un castellano asequible. Por ejemplo, Pablo Cervera ha traducido San Juan de Ávila al castellano de hoy. Se puede leer de hoy porque es un poco duro de roer ponerse a leer el español del siglo XVI, como pasa con San Juan de la Cruz, Santa Teresa, de San Ignacio, etcétera, ¿no? Es decir, darlo a conocer. A mí me llama mucho la atención de él una cosa, que predica y la gente se convierte. Y nosotros predicamos y aquí la gente sigue igual. Eso es un punto muy importante. ¿Y eso por qué? Pues Santa Teresa da la razón. Santa Teresa dice, ¿sabéis por qué no se convierten con los sermones de hoy, de entonces ya? Porque tienen
mucho seso. Es decir, son como muy a la altura de la razón humana. San Juan de Ávila, sin embargo, era muy incisivo, era muy a la altura de Dios y entraba como espada de doble filo. Entonces, una de dos, o le rechazabas o te convertías. O sea, era una predicación muy incisiva, al mismo tiempo muy misericordiosa. Un mensaje de perdón, de amor. Tiene el Tratado del Amor de Dios, que es uno de los textos místicos del siglo XVI, pues de altura, como puedan ser los de San Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Es decir, si este hombre predicando convertía, es porque iba templado, lo dice él, a las homilías, a los sermones. Eran sermones de una hora, de dos. ¿Eh? La gente se dormiría y haría lo que fuera, pero muchos se convertían. Y él, la noche antes, había estado en la oración, acompañado de ayuno, de penitencias, como dice el cura de Ars, que le dice el cura de al lado, yo predico y la gente no se convierte. Tú predicas y la gente se convierte. Y dice el cura de Ars, esto está recogido en la Sacerdocio Nuestra y Primordia de Juan 23. ¿Y tú ayunas? ¿Y tú te pones cilicio y duermes en duro? Es decir, sacrificas tu vida para que cuando predicas seas de verdad testigo del crucificado. Y le dice el otro, pues no, o sea, a nivel coloquial, pues mientras no hagas eso no te quejes. Esa es la respuesta. ¿Qué claves nos ofrece para la Para evangelización? todos, porque San Juan de Ávila recorrió con los medios de entonces, pues prácticamente toda Andalucía, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha, etcétera, ¿no? Es decir, era un hombre infatigable. Vamos, cuando decimos infatigable, no quiere decir que no se cansaba, es decir, que no hacía caso del cansancio y seguía y seguía y seguía. Yo creo que es un modelo de evangelizador hoy, moderno y contemporáneo, pues que tenemos entre manos tantas tareas y Él nos ayuda a ir a lo esencial. Y lo esencial es Jesucristo, es la cruz, predica a Jesucristo crucificado al estilo de San Pablo. En Sevilla uno le dice a otro, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de oír a San Pablo predicar sobre San Pablo. O sea, vengo de oír a San Juan de Ávila que hablaba de San Pablo, ¿no? O sea, y esta fama la tiene desde que canta misa, desde que es ordenado. O sea, esa predicación lleva tanto fruto porque él, el día de su ordenación, siendo rico, riquísimo, al estilo de San Francisco de Asís, con una mina de plata en Almadén, con, bueno, un joven que lo tenía todo resuelto, lo vende y lo da a los pobres. Eso es, entonces, hoy y siempre, es un signo tumbativo. Pero le faltaba otra cosa, y es que en Sevilla, por las razones que fueran, le metieron en la cárcel. Y dice él en una carta, la carta 53, se aprende más en un día de aquí que en todo lo que he estudiado en Alcalá. Es decir, para la evangelización hace falta ir en pobreza, despojados, no apoyados en nosotros mismos y en los medios que hoy se nos ofrecen de mil maneras, y crucificados. Cuando esto se da, la evangelización va como un tiro. Así que los mártires en eso nos ayudan mucho. No, hemos hablado ya de San Juan de Ávila, de los mártires, del Camino de Santiago. Yo ahora me hacía una pregunta mientras les escuchaba. Hemos visto que realmente la santidad es atractiva. Una figura como la de San Juan de Ávila, encima exitoso en su época. Hemos visto, bueno, la capacidad de perdonar y de entregar la vida que, que tienen los mártires de Barbastro o el Camino de Santiago con esa meta, ¿no? Em, ¿Cómo transmitimos que la santidad es algo atractivo y no es algo, bueno, etéreo, como aplicado a un término más despectivo como un santurrón? ¿Cómo hacemos eso visible? ¿Cómo lo transmitimos a nuestros contemporáneos que no están acostumbrados a hablar de esto? Pues yo diría, aplicando, ya que mencionaron antes aquí a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que era muy amiga del sentido común, yo creo que sería aplicar precisamente el naturalizar y el sentido común, ¿eh? Me refiero en cuanto que, evidentemente, desprovista de esa imagen peyorativa que decías del santurrón o de la ñoñería, todo lo alejado, lo contrario, ¿no? Si han tenido algo, y esos santos que lo son como referencia, hombres y mujeres
en su carácter, diríamos, de fundadores, a caminos abiertos, audacia, creatividad, viviendo también el desprecio y la cruz, la incomprensión en su momento, requiere un punto de osadía. Pero después también hay esa otra santidad cotidiana, vivida con normalidad, esos santos de la puerta de al lado que nos recordaba el Papa Francisco. Yo creo que de alguna manera es proponer, porque de alguna forma es que se entienda, ¿no? Que el camino de aquel que quiere decirse discípulo, quiere decirse testigo, el camino de aquel que ha sido llamado, que así lo somos cada uno de nosotros, es el camino de santidad, porque Él es santo y nosotros en Él lo somos y estamos llamados a serlo. Yo creo que se trata de proponer, pues fijaros, el éxito que ha tenido y así ha sido, pues ahora ya San Carlo Acutis entre los más jóvenes o también el propio ya Frassati también que impresionan. O sea, en su momento esa persona que acoge la santidad como un tesoro en vasijas de barro, ciertamente, como un tesoro en vasijas de barro, pero lo vive con la naturalidad de la entrega, de la generosidad, sin hacer cálculos, por supuesto, ¿verdad? Porque a ningún santo auténtico se le ocurre empezar a pensar que va haciendo de su vida una especie de archivo para su futura beatificación, ¿verdad? Eso ya sería un signo de no santidad. Pero en cambio, descubres cómo han sido Fraxati en aquellos años difíciles de la Italia de los años 20 que asoma el fascismo y toma una posición de caridad política extraordinaria, ¿verdad? O Carlo Acutis en el momento en que la red y el juez y todo eso empieza a ser una realidad y él se asoma ahí y ahí hay que estar también presentes y lo supo estar. La santidad toma el rostro de cada tiempo, al mismo tiempo se reconoce y es reconocible, ¿eh? Precisamente porque son hombres y mujeres y debemos serlo con los pies en la tierra, el corazón en el cielo, pero para que el corazón esté en el cielo tiene que estar en el corazón del hermano. Y es así como se trata. Así es que la santidad son dos o tres puntadas muy sencillas, el resto ya se pueden ser florituras, pero son dos o tres puntadas muy sencillas. Yo creo que a Dios que le gusta ser sencillo, que no simplón, el camino de la santidad es el camino de la sencillez. Y te doy gracias, Padre, porque estas cosas todas las han entendido los sencillos de corazón y no los sabios y entendidos. Ese es el camino de la santidad. Yo leyendo el testimonio de tantos mártires de Barbastro Monzón, yo diría que hay dos rasgos que en todos ellos se caracterizan, además del perdón, pero sería la autenticidad y la humildad. Y yo con esto creo que os digo, con este testimonio de Aurelio Bois, mártir benedictino de 22 años, le escribe a su hermano y le dice: qué dos gracias tan señaladas me concede mi buen Dios, la profesión y el martirio. No soy un privilegiado, eso quién lo dice, sino aquel que de verdad lleva a Dios dentro, ¿no? Entonces uno, yo diría, y me parece que lo decía también ayer Melchor, ser auténticos, ser uno mismo. Es que no hay que hacer nada. Yo creo que cuando uno, y lo decía ahora don Demetrio, bueno, pues es que lógicamente, ¿por qué convertía San Juan de Ávila? Pues porque él lo que decía lo vivía, se lo creía y la gente huele al que habla con autenticidad, ¿no? Y a mí uno de los rasgos que también me motiva es cómo hoy, en este momento donde los sacerdotes necesitamos también de referentes, el mismo Papa Juan Pablo II, siendo entonces yo director general y fueron los primeros formadores que beatificamos como operarios, decía, formadores de mártires. Es que el anhelo de martirio estaba a flor de piel en la gente ahí. ¿Qué quería decir? Pues que llevaban a Dios dentro, ¿no? Don Demetrio, porque además son personas normales, ¿no? Me refiero, son humanos con sus errores, sus defectos, que están atravesados por la gracia de Dios, ¿no? Que eso no se nos puede olvidar tampoco, no son seres perfectos. José María Javierre, que ha escrito muchas biografías de santos, tiene siempre un capítulo, los defectos del santo del que esté Eso escribiendo. ayuda mucho, la verdad. Consuela mucho. Eso es. Nosotros queremos imitar las virtudes, pero nos da consuelo ver que los santos también han tenido sus defectos. Y es una de las cosas que he constatado en el dicasterio, en la congregación de las causas de los santos, que cuando lees un apositio, no todo es agiográfico y excelso. También aparecen conflictos del cura con su obispo, o del obispo con su cura, o con sus hermanos presbíteros, pues como la vida misma. O matrimonio, pues momentos de roce,
uno con otro, o con los hijos, o de los hijos con su padre. La vida misma. Si eso lees despacio o quieres profundizar un poco más en cada uno de estos santos, te das cuenta que hay defectos que no han impedido la acción de la gracia y que han transformado lo más profundo del corazón. Pero no hay ningún santo que sea pluscuamperfecto, solo Dios. Y te encuentras defectos continuos que de vez en cuando el abogado del diablo, así vulgarmente lo dicen, pero es el promotor de justicia, que con el diablo no tiene nada que ver. Pues pone pegas, ¿no? Oiga, este punto o aquel otro, a que explíquenlo mejor, porque aquí tal y cual. Bueno, pues se responde por parte de la postulación. ¿Qué paso están los postuladores para trabajar, ¿no? Pero quiere decir que cuando se llega a la canonización, no todo es pluscuamperfecto. Hay defectos, pero claro, sobre todo hay virtudes y en grado heroico, ¿no? A mí, para la pregunta que has hecho, me parece muy importante en toda esta pastoral de la santidad acercar a hombres y mujeres de hoy ejemplos de su propia vida. El catálogo que tenemos de los santos es enorme. Casados, que son santos, hay para parar un tren, pues ofrecérselos a los matrimonios. Mira cómo han vivido estos matrimonios, ¿no? Los padres de Santa Teresita, que han sido uno de los últimos canonizados, ¿no? U otros muchos que los hay a lo largo de la historia. Curas, frailes, obispos y monjas, hay para parar 4 trenes, ¿no? Pues ahí tenemos siempre el más cercano, o en nuestra tierra, o en nuestro ambiente, o en, pues tener santos cercanos. Esto Juan Pablo II lo insistía mucho. Yo he estudiado varias causas últimamente de Brasil, pues como 6 u 8 seguidas. Todas ellas, en la positio aparece que Juan Pablo II, cuando fue a Brasil, dijo, promoved santos del Brasil. Bueno, pues los obispos de Brasil creían que con los santos universales tenían bastante, pero ante la indicación del Papa Juan Pablo II, pues han proliferado. Esos santos estaban ahí, pero dormían el sueño de los justos, nunca mejor dicho. Es decir, en cada diócesis hemos de sacar a la luz pues los mejores hijos. Lleva trabajo, claro, y lleva dedicación, y yo veo que pues cada vez más los obispos y las diócesis tienen gente dedicada a esta tarea, porque es una tarea que va a hacer muchísimo bien a niños, adolescentes, jóvenes, adultos. El hecho, por ejemplo, de la canonización de Carlos Acutis, yo he estado desde el comienzo hasta el final de su procedimiento, sus milagros, virtudes heroicas y tal, es que se veía que Dios tenía prisa por poner a este muchacho delante de todos los jóvenes de hoy y estará haciendo mucho bien, y así sucesivamente. La pastoral de la santidad es todo esto y mucho más. Y Por eso, puede ayudar a revitalizar la comunidad cristiana. claro, sin duda. O sea, vamos, eso lo hemos constatado todos en la pastoral, la canonización de Carlos Acutis, a muchísimos adolescentes que no van ni a misa. Les llama la atención. Cuando se acercan a él, ven y oyen de él esta frase: la Eucaristía es la autopista del cielo. Anda que no se lo habrán oído al cura y al catequista, no han hecho ni caso porque no van, pero les impresiona escuchárselo a un muchacho de su edad, etcétera. ¿No? Eso es una cosa obvia. Yo creo que por eso hemos de promover todo lo que podamos los santos de nuestras diócesis, de nuestras familias religiosas, de nuestro mundo y de nuestro ámbito. Cuando vemos que se promueve en cualquier ámbito, ¿no? Pues estupendo, aplaudamos, porque eso va a hacer bien a toda la Iglesia. A Carlo Acutis lo hemos visto en telediarios que jamás habríamos pensado, además. Ya la última y dejamos un turno pequeño de preguntas para también los asistentes. La fe y la santidad está encarnada en un tiempo. Habló antes don Francisco de que somos encarnación. Em, ¿Cómo responde la santidad a este mundo en el que vivimos? Con tantos desafíos, con guerras, con violencia, con dificultades, con problemas sociales. ¿Cómo, qué palabra tiene la santidad para toda esta realidad en la que vivimos que a veces es complicada? Por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, en la homilía de la acción de gracias de los claretianos en Barbastro, el cardenal Aquilino Bocos, hoy entonces superior general, se largó estas palabras que de alguna manera yo creo que fueron proféticas, y Dios irá actuando de la manera que a lo mejor menos pensemos. Yo estoy convencido que en nuestra diócesis al final triunfará
Y por eso yo también os quiero dar las gracias a todos los que estáis de la otra parte, porque aunque os parezca que vuestra labor es de lo más ingrata, de lo más humilde, yo ayer lo pregunté en la Eucaristía con mucha maldad, para que penséis que sin duda es una de las vocaciones y misiones más relevantes en las diócesis. Decía él, Barbastro regada con la sangre inocente de su pastor, don Florentino Asensio, de sus sacerdotes, de sus religiosos y de sus fieles seglares, pasará a la historia como lugar donde se escribieron una de las actas más bellas del martirologio de la Iglesia. Su nombre será paseado por los 5 continentes como atalaya del espíritu, yunque de fidelidad y emblema de reciedumbre. Y doy fe, porque en una ocasión estuve en Castel Gandolfo para presentar la ratio y yo miraba al obispo de al lado y al de al lado, no los conocía de nada y yo, da dove sei? Io sono il vescovo de Barbastro. ¡Oh! Y mártiri. Es decir, también los mártires pasan fronteras y llegan donde menos lo esperas. Don Francisco, cómo podemos encarnar este mensaje de santidad en un mundo concreto como el que vivimos ahora mismo? Pues me recordaba yo ahora escuchando a mi hermano Ángel precisamente aquello de Tertuliano, ¿verdad? Hacia el final del apologético, que de la sangre de los mártires, mártir testigo, porque hay el martirio de sangre y el martirio cotidiano, ¿verdad? Es semilla de cristianos, eso no cabe duda. Y si perdemos de vista esa condición martirial testimonial, es cuando nuestra siembra se quedará en el bolsillo y la tierra quedará infecunda, ¿verdad? Permitidme, porque va de palabras, yo quisiera compartiros unas palabras precisamente para entender estas claves, y son palabras del Papa Francisco en una audiencia quizás de las últimas que tuvo, estoy hablando de diciembre del 24. El motivo era un encuentro que tuvimos en Roma de los peregrinos y voluntarios italianos del Camino de Santiago. Era tal el volumen de peregrino, se pensaba en una audiencia en la aula Pablo VI, al final tuvieron que llevarnos a la Basílica de San Pedro, eran 7.000. Yo quedé impresionado, ¿eh? 7.000 presencias de peregrinos, voluntarios italianos, volcados y sintiendo Santiago como algo muy cercano. En aquella audiencia que el Papa Francisco tuvo allí en la Basílica de San Pedro con nosotros, era un 19 de diciembre del 24, recordó el sentido auténtico de la peregrinación a Santiago. Yo os lo comparto, porque dio como 3 signos, 3 claves que pueden ser como 3 signos precisamente en el camino de la santidad y también aplicados al camino de Santiago. Leo literalmente sus palabras en aquel diciembre del 24, quizás fueron ya de las últimas palabras que ya el Papa Francisco nos pudo regalar con cierta fluidez. Dice, y hablaba del sentido auténtico de la peregrinación a Santiago, y ahora leo literalmente. Dice, el primero de los signos es el silencio. El camino vivido en silencio te permite escuchar, escuchar con el corazón, y así encontrar al caminar a través del esfuerzo las respuestas que tu corazón busca, porque tu corazón se pregunta. En segundo lugar, el segundo signo, perdón, sería el Evangelio. La peregrinación se hace releyendo el camino que Jesús recorrió, un camino de santidad, hasta el don extremo de sí mismo. El camino es tanto más verdadero, tanto más cristiano, cuanto más nos lleva a salir de nosotros mismos y a entregarnos libremente al servicio de los demás. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando leemos, entiéndase como lección, el Evangelio cada día. Y el tercer elemento de la peregrinación, decía, levantaba la mirada, decía, es lo que yo llamo el protocolo de Mateo 25. Todo lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. E iba concluyendo, el silencio, el Evangelio, y hacer el bien a los más pequeños y a los más desfavorecidos. Dilexite, por cierto. Ahí está la clave, ¿verdad? Número 3 de Dilexite. Papa León toma las palabras de Francisco y recuerda este camino de santidad. Aquí lo tenéis. El protocolo de Mateo 25. Siempre haciendo el bien. En el camino, y esto entenderlo, no lleva el apelativo de Santiago en sus palabras. En el camino, estad atentos a los demás, especialmente a los que más luchan, a los que han caído y a los que están necesitados. Pues un protocolo de santidad. Yo prolongaría la reflexión a la que ha hecho referencia don Francisco José,
Y hablando el otro día en Jaén, donde me llamó el obispo para ir preparando a los sacerdotes a la beatificación de los 124 mártires, que será dentro de poco más de un mes, les repetía esta idea que se la he escuchado a Juan Pablo II. El siglo XX, y el siglo XXI sigue por los mismos derroteros, ha sido el siglo de los mártires. Esa frase la dice Andrea Riccardi y ha publicado un libro. Dice que son como unos 3 millones de mártires los que se han producido en el siglo XX. Pero por no entretenerme en más detalles, voy a las frases que nos llenan el corazón de esperanza. Si la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, dice Juan Pablo II, el siglo XX es el siglo de los mártires. De cada 4 mártires de toda la historia, 3 son del siglo XX. Luego estamos, dice Juan Pablo II, a las puertas de una nueva primavera de la Iglesia. Tratar con los santos, mártires o virtudes heroicas o entrega de la vida, etcétera, tratar con los santos nos llena el corazón de esperanza, porque estamos preparando esa primavera de la Iglesia. Y creo que esa es la pastoral de este año de la esperanza. Y el fundamento es Jesucristo, claro, pero ese fundamento se hace historia en la sangre de los mártires. Ánimo. Es un buen mensaje de Suscribo, esperanza. suscribo totalmente. De esos animadores de la comunidad, fijaos, nosotros en la diócesis, ya uno ha entrado en el seminario como sacerdote, evidentemente consagrados y después laicos, ahí están. Yo estoy convencido que esa siembra de ayer quizá la cosecharán otros, pero lo importante es trabajar en ella. Muchas gracias, don Ángel. Ahora mismo podemos tener un pequeño turno de preguntas. Mi pregunta para los tres es, los mártires del comienzo de la Iglesia dieron paso a la figura del confesor. ¿Creen ustedes que los mártires del siglo XX pueden estar dando paso a una figura de mártir sin sangre con esta teoría de la cancelación que se está produciendo en la sociedad en general y en algunos países, sobre todo de Centroamérica, como en Nicaragua, donde se suprime hasta la nacionalidad y cualquier referencia a la Iglesia Católica y a los sacerdotes? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si aquellos mártires del primer cristianismo, sobre todo dieron lugar después a la figura de aquel que, bueno, pues por las circunstancias no llegó a derramar su vida, pero confesó su fe con valentía. Sin lugar a dudas tenemos ahora mismo, y como decía don Demetrio, un momento en el cual a veces, aunque los focos mediáticos se ponen en otros intereses, sí que está viendo, ¿no? Y no vemos lugares en los que yo comentamos esta mañana, por ejemplo, hablábamos de Cuba, claro, Nicaragua, pensemos también Venezuela, pero pensemos en tantos lugares de África, con hace de la propia vida, pensemos en el Medio Oriente, donde muchos cristianos por serlo son señalados y viven situaciones de dificultad, donde realmente la vida tiene precio y no cabe duda donde ser que decirte como cristiano tu vida puede verse amenazada. Pero sobre todo también necesitamos ese confesor de la fe valiente, que a lo mejor no tiene una amenaza física sobre su vida, pero tienes la amenaza del que te desprecia, del que te descalifica, del que te pone enfrente, y ahí tenemos que aprender. Yo creo que esto es muy importante. Si algo caracteriza al mártir genuino y al confesor de la fe también, es el perdón. Y por lo tanto, el mártir del siglo XXI como cristiano tiene que serlo también. En esta sociedad en la que estamos ahora mismo, esta España, esta Europa, ¿verdad? Este Occidente que está como cansado de tantas cosas. Y yo no recordaba ahora estas palabras de Juan Pablo II, precisamente, un 10 de noviembre del año 1982, Santiago de Compostela. Fíjate tú, esas palabras que iba a decir después de años, esa Europa, vuelve a ti mismo, a tus raíces. Bueno, pues vamos a las raíces de este genuino cristianismo que se hace testimonio y testimonio por la reconciliación. Estamos esos cristianos presentes, y todos ahí, porque todos tenemos esa vocación de presencia en la sociedad, donde podamos ser una voz evangélica, reconocible, significativa, donde no vamos contra nadie, sino queremos estar en medio de todos y no desde un afán buenista, cuidado, y mucho menos indiferencia ni sincretismos al uso, sino con una propuesta sanamente evangélica. Y ojalá escandalizáramos como escandalizaban aquellos mártires en aquel mundo romano que sorprendía de que hubiera quien diera la vida por alguien, aún encima un crucificado, lo cual era más escandaloso.
Recordemos a San Pablo, el escándalo de la cruz. Ojalá escandalizáramos precisamente por esa propuesta de evangelio que se acerca a todos, donde la caridad no tiene límites, donde la esperanza parece que rebasa cualquier lógica humana y donde la fe, como dice magistralmente Lumen Fidei, y también otro caso, ¿verdad?, donde el Papa Francisco recogió esa reflexión del Papa Benedicto, que la hace suya, la luz suficiente para disipar las sombras de la noche. Eso yo creo que puede ser el camino. En esa misma línea me venía a la mente la homilía con la que inicia el pontificado Benedicto XVI. Dice, el pastor que se hace cordero para salvar a su grey, porque al mundo no lo salvan los crucificadores, sino los crucificados. Yo creo que estamos hoy viviendo en un mundo mediáticamente de linchamientos, muchas veces, entre comillas, martiriales, porque uno evidentemente no tiene elementos como para poderse defender y sin embargo se mantiene en coherencia y fidelidad. Yo creo que estos son gestos que a mí, por lo menos al hilo de la pregunta, me parecían como muy elocuentes lo que el Papa Benedicto dijo. Pues hasta aquí esta agradable charla. Don Ángel, don Francisco, don Demetrio, muchas gracias. Nos ha quedado claro, y bueno, todos nuestros presentes lo tienen claro también, porque trabajan en ello, que la pastoral de la santidad tiene que ser una prioridad, que tiene que ser algo que no vaya de arriba abajo, sino que llene toda la iglesia, porque además de dar fruto hace mucho bien a muchas personas. Gracias por la charla, por la conversación, por ajustarse a los tiempos, que nunca es fácil en una conversación a tres bandas. Y yo quería terminar simplemente con una frase del Papa León XIV, de Dilexite, ahora que lo citaba también don Francisco, y es la siguiente: que la santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad, y de esos hay muchos hoy, físicos, espirituales también. Muchas gracias a todos.